La guerra en Ucrania es uno de los eventos más importantes que han sucedido en lo que va del siglo XXI. Sin embargo, hemos tenido la maldición de que ha sucedido en un punto en el que es más difícil que nunca tener información confiable sobre la verdad y la realidad de las cosas, sobre todo en conflictos bélicos. Recientemente, Vladimir Putin ha dado una entrevista de 2 horas 7 minutos a uno de los periodistas más importantes de Estados Unidos. Es una entrevista extraordinariamente interesante, donde se habla de historia, donde se habla de la coyuntura y la actualidad del conflicto en Ucrania, pero sobre todo habla Vladimir Putin de cuáles fueron las razones que lo llevaron a iniciar el conflicto. Algo queda claro. Queda claro el hecho de que estamos en un mundo cambiante, el hecho de que Estados Unidos como imperio está bajando, el hecho de que China es el verdadero enemigo geopolítico de Estados Unidos en temas económicos, en temas militares. Y Vladimir Putin se muestra un poco como profesor, a wise old man, al respecto de cómo él enseña sus posiciones, cómo él ha justificado sus acciones y cómo él entiende que esta situación actual en Ucrania puede resolverse de una manera más razonable, de una manera más negociada, de una manera no tan imponiendo los debates como él precisamente critica a Estados Unidos de manejar a la organización del Tratado del Atlántico. Sin más, le dejo con un análisis que hice con mi querido amigo y hermano José Peguero, donde me abrió las puertas de su medio para analizar y debatir una serie de temas que Vladimir Putin habló con Tucker Carlson y que yo entiendo que la labor que estamos haciendo es bien sencilla. Es una entrevista difícil de ver. Es una entrevista que se necesita conocer muchas cosas de historia para poder entender la coyuntura actual. Y lo que hacemos es explicarlas de manera sencilla a fin de que los argumentos principales que Putin dio sean entendidos de la mejor manera posible para un contexto latinoamericano e hispanohablante. Ese es básicamente lo que hicimos. Sin más, vamos con la entrevista. Amigos, bienvenidos a esta entrega con Eriden Estrella, quien siempre trae estos temas geopolíticos al programa, analizando la entrevista que realizó Tucker Carlson al presidente Vladimir Putin, donde hay detalles que ciertamente ameritan un análisis profundo. Bienvenido, Eriden. Príncipe, la verdad que muchísimas gracias por permitirme el honor de compartir contigo estos conocimientos en una de las entrevistas, yo diría que más importantes de lo que va de la década de los años 20 del siglo XXI, y una oportunidad de poder entender la opinión y el criterio con el cual uno de los mandatarios más importantes del mundo ha tomado algunas de las decisiones más difíciles en términos geopolíticos que hemos visto en los últimos, en la pospandemia. Estamos hablando de una guerra que inició hace ya casi 2 años. 2 años. Y donde él concede una entrevista a un medio estadounidense, a un periodista que en este momento es prácticamente la estrella de los medios en los Estados Unidos, muy controversial, pero sobre todo también que ha sabido manejar distintas situaciones, acaparando un protagonismo, diría yo, hasta sin precedentes, porque estamos hablando que esa entrevista, ¿cuántos millones de visualizaciones lleva en YouTube hasta el momento de esta conversación? Alrededor de 7. Y qué alcance, 7 millones, y qué alcance ha tenido también en el caso de la red X, donde se han compartido fragmentos, pero las principales han superado los 100 millones de reproducciones. ¿Qué tú nos puedes decir sobre esa conversación, entrando ya en materia del análisis? Primero hay que dar un preámbulo necesario, y es entender que para este lado del mundo, las comunicaciones y apariciones oficiales de Vladimir Putin como presidente ruso no necesariamente llegan en su entereza comunicadas por los medios de comunicación de habla inglesa y de habla en castellano para este lado de Occidente. La mayoría de las veces en las que vimos noticias directamente de Putin fueron interpretaciones y opiniones de lo que dijo, de otro dijo, que otro dijo. Por ejemplo, la más reciente oportunidad en la que vimos de una comunicación de Putin fue en el discurso de fin de año en el Kremlin, que fue noticia porque dijo que el mundo se iba a quemar mediante una guerra nuclear
Y luego de que uno se pone a investigar, claro que no dijo eso. Por supuesto que no. Básicamente lo que dijo fue que había que evitar un conflicto de tercera guerra mundial en el que terminase con el uso de armamento nuclear y que las potencias tienen que ponerse de acuerdo en ciertos temas geopolíticos a fin de evitar lo peor para la humanidad y asegurarse lo mejor en cuanto a prosperidad para sus naciones. Bueno, eso fue uno de los puntos que él tocó y aclaró directamente en esa conversación con Tucker Carlson. Cuando tú llegas a la fuente oficial de los medios de comunicación rusos, lo que dice Putin siempre es radicalmente diferente a cómo lo reportan los medios occidentales, sobre todo en Estados Unidos. Ese es el punto que quiero dar. La entrevista empezó con algo extremadamente interesante, que es Putin le pregunta a Carlson, ¿vamos a tener un talk show o vamos a tener una conversación seria? Y se fueron por el tema de la conversación seria, en el que luego de eso entonces Putin empezó a dar un preámbulo que mucha gente no lo ha podido entender, un preámbulo necesario sobre cuál es la vinculación histórica entre Rusia y Ucrania, en donde el resumen de los 30 minutos es lo siguiente. Luego de la expansión del Imperio Ruso hacia el este, por Iván el Grande, el manejo del Estado no era posible. La capital rusa del Imperio Ruso era en Kiev, lo que hoy se llama Ucrania. Pero las informaciones duraban tanto tiempo en llegar que la necesidad de crear una capital más hacia el este en el Imperio Ruso era necesaria. Entonces se empiezan a hacer los aprestos para la creación de la capital en Moscú. Y una vez finalizado el proceso en Moscú, entonces el Imperio Ruso tenía dos capitales, un estado con dos capitales. Kiev, la antigua capital, y Moscú, la nueva capital. Una capital pensada para un imperio ruso. Si tú ves un mapa de Moscú, se lo recomiendo a cualquiera, tú ves la estructuración y la distribución del espacio geográfico que tiene Moscú. Está pensado para ser la capital de un imperio. Kiev no necesariamente. Kiev tiene características un poco improvisadas de urbanismo. Es muy parecido, trayendo a la República Dominicana, a la diferencia que hay entre Santiago de los Caballeros y Santo Domingo. Claro, una capital necesita un puerto. Y por eso, entre otras razones, fue por la cual la capital de la República Dominicana se movió a Santo Domingo. La tradicionalidad y la casa de gobierno de muchos presidentes durante el siglo XIX estaba precisamente colocada en Santiago, no era en Santo Domingo. Luego fue, ya con Trujillo, incluso los americanos tomaron la decisión de tomar las decisiones principales del Poder Ejecutivo en Santo Domingo. Eso fue una decisión, punto. ¿Por qué? Porque se necesitaba un puerto. No es mentira lo que tú estás diciendo, eso fue así. Entonces, luego de ese preámbulo de 30 minutos, que les recomiendo a cualquiera que lo vea, luego del minuto 31 pasan a hablar de la coyuntura actual, del por qué se inició el conflicto. Y debo de decirles una cosa. Esto que estamos haciendo, José y yo, en este momento, es la continuación del primer video que tú y yo hicimos. Yo recuerdo, porque justamente cuando escuchaba las palabras de Putin, hacía referencia a cuando tú citaste en este espacio la forma en que fue derrocado quien era el presidente de Ucrania, y porque no se puso de acuerdo con la Unión Europea en una serie de acuerdos que tenía previstos hacer allí, fue que entonces se diseñó toda una estrategia para sacar a ese hombre del poder. El resumen es que se cayó la Unión Soviética en el 89. Cambió el Estado, la estructura de gobierno de lo que tú conoces geográficamente hablando como la Unión de Países Soviéticos. Y se creó la actual Rusia. En ese proceso hubo un vacío geopolítico en el liderazgo geopolítico del mundo, en el que Estados Unidos lo aprovechó para volverse el policía del mundo. Cambiaron muchas cosas del ordenamiento internacional estadounidense de antes del 89 en comparación con después. Pero
uno de los fundamentos de las negociaciones entre Estados Unidos y Rusia, de la Rusia de los años 90, eran las garantías de que la OTAN no se acercara a las fronteras de la nueva Unión Soviética. Y que hasta cierto punto se iba a dejar el criterio de las diferentes naciones fronterizas, de las antiguas repúblicas soviéticas, si se querían independizar o no. Serbia, Yugoslavia, la misma Ucrania. A Ucrania se le permitió independizarse. Pudo haberse no permitido, incluso ya en el 94, porque ya Rusia estaba constituida. Y Estados Unidos dijo que sí. No hay problema. Pero lo dijeron de boca. Lo que tú ves es una expansión de la cantidad de estados, de países que forman parte de la OTAN, de la Organización del Tratado del Atlántico, que es fundamental comprender que es una organización militar, no es una organización de cooperación económica, de coordinación diplomática, de cooperación internacional, no es una organización para resolver el hambre del mundo, no es caridad, es la unificación y coordinación en un total de todos los ejércitos de la Unión Europea. Para garantizar y salvaguardar su integridad territorial. Ese fue el concepto. Mentira. El concepto fue propiciar el liderazgo estadounidense en Europa para imposibilitar que surja en Europa una nueva Alemania, para mantener el liderazgo estadounidense en la región y mantener a Rusia fuera. Winston Churchill lo escribió así. Y si tú te pones a ver qué ha pasado con la OTAN desde 1949 a la actualidad, se ha cumplido al pie de la letra. Bueno, y dando también referencias a esa entrevista, él dice que en una oportunidad le sugirió a Bill Clinton y le preguntó qué podía hacer y que él estaba interesado en que Rusia perteneciera a la OTAN y que inicialmente en una conversación que tuvieron, no sé si fue una tarde, pero en la noche, una mañana, pero en la noche, Bill Clinton dijo que luego de consultar a su equipo, le dijeron que no. Lo que tú acabas de decir es una de las razones por la cual esta entrevista de Tucker Carlson con Vladimir Putin tiene un valor histórico sustancial. Es que hay un sinnúmero de eventos geopolíticos que se tienen registrados, que han sido narrados en libros de historia de una manera y que luego de esta entrevista tendrán que ser narrados de otra manera. Lo que tú acabas de decir es uno de los eventos más importantes del siglo XXI y se dio en el año 2000. La visita de Bill Clinton al Kremlin. La primera vez que conoció en persona a Vladimir Putin, siendo Putin ni siquiera un año tenía siendo presidente, estaba un jovencito. Y Putin le pregunta a Clinton que si Rusia hace una moción para entrar a la OTAN, que si esa moción pudiese ser aprobada. Y Clinton le dijo que sí. Pero en la noche, cuando en la cena, luego de consultarlo con sus expertos, la respuesta fue que no. ¿Por qué? Lo que estamos hablando. Porque, o sea, podemos jugar un poquito, sí. Tenemos una pequeña licencia para plantear una hipótesis. Sí, claro. Porque es necesario entonces que el mundo Occidente tenga ese antagonista para mantener esa industria armamentista, para vender todo eso que venden a esos países, para garantizarle su protección, que es de lo que ha vivido Estados Unidos históricamente. Te voy a hacer un planteamiento un poco controversial. ¿Qué sería del cristianismo sin el diablo? ¿Tú te lo has preguntado? ¿Qué sería de esa narrativa del origen de todos los males de la humanidad
si la figura de Satanás, Lucifer, como tú le quieras decir, no existiera. No tiene sentido. Y se cumple la prerrogativa de Winston Churchill del por qué la OTAN debe de estar bajo el liderazgo estadounidense con todos los países europeos debajo y Ucrania afuera. Es que sin ese antagonista geopolítico no tiene sentido la forma de ser del imperio estadounidense. Fíjate que lo han manejado tan bien que le han sacado mucho provecho en el cine. Por supuesto. Pero a nivel cultural. Claro. Que no ha sido únicamente en el plano geopolítico, sino que se ha vendido. Narrativo, claro, histórico. Pero eso no es todo. Ese es el principio. Vladimir Putin también le propuso lo mismo a George Bush. Y también fue rechazado. Entonces le dice, bien, ya que no podremos entrar en la OTAN, por favor asegúrennos que la OTAN no seguirá expandiéndose hacia las fronteras rusas. Y tú dirás, pero ¿cuál es la vaina con la OTAN? Que Rusia no la quiere cerca. Bueno, el capítulo 5 de la Organización del Tratado del Atlántico implica que un ataque en uno es un ataque a todos. Si tú atacas a Alemania, por ejemplo, todos los países de la OTAN van a atacar a Rusia, en dado caso de que sea Rusia que lo haga. Pero no es solamente eso. Es que hay un sistema de misiles balísticos intercontinentales que se colocan en todos los países que forman parte de la Unión de la OTAN. Son misiles nucleares, todos apuntando a Moscú. Es así. No voy apuntando a China, ¿qué están? No voy apuntando a Sudáfrica, ¿qué están? No voy apuntando a la India, ¿qué? Es a Rusia. La arquitectura de defensa completa incluso fue pensada para aprovechar la rotación de la Tierra y que los misiles balísticos lleguen más rápido a Rusia de lo que Rusia podría lanzar en contra de ese movimiento de rotación de la Tierra. Incluso muchos misiles nucleares rusos están hechos para darle la vuelta al Pacífico y caer en Alaska y en toda la costa oeste estadounidense. Esto hay que verlo con un mapa, por cierto. Es por ello que lo obligan a él, al aislarlo, a hacerse más fuerte entonces. Putin le explica a Bush, porque se plantea, estamos hablando del 2004, y Estados Unidos está enfocado en el desarrollo de este sistema de misiles nucleares integrado, tanto con Estados Unidos como los países europeos, mediante la plataforma jurídica de la OTAN, ¿no? De la unión de todos estos ejércitos y su operatividad de inteligencia. Pero el subterfugio comunicacional fue que Estados Unidos quería un mayor control del espacio aéreo y de defensa en la guerra de Afganistán. Eso fue lo que se dijo en los medios de comunicación. Sí. Entonces Putin le dice a Bush, ¿qué tal si ese sistema antimisiles, de misiles de defensa, lo hacemos en conjunto? Ustedes tienen la tecnología, Estados Unidos, nosotros tenemos muy buena tecnología también. ¿Qué tal si hacemos un sistema conjunto? Y así aseguramos, Putin diciendo, aseguramos la paz del mundo. Podrían haber inestabilidades militares de seguridad regionales entre un país y otro pequeño, pero nunca los principales potencias nucleares con un sistema coordinado como este se va a ver en peligro y habría la posibilidad de un conflicto nuclear armado. Nunca. Se solucionaría ese riesgo de la humanidad. Segunda moción que fue rechazada por George Bush de Putin. Le dijo que no. Incluso no le dijo que no de forma personal, mandó el director de la CIA de la época. Y en la sala de reuniones donde eso sucedió, donde le dijeron que no a Putin, estaba en la habitación de al lado donde hizo la entrevista.
que es lo fascinante de muchos detalles que él habla. Que habla de detalles, de cosas históricas, porque son anécdotas que él vivió. Incluso no quiso comprometer No quiso entrar en los detalles. En detalles. Pero y eso está bien. Claro, él respetó la parte ya diplomática, la parte de ya gobierno. De gobierno, secreto de Estado. Y que también son secretos de él. Porque si tú y yo somos enemigos y yo soy un secreto tuyo, cuando viene a ver, si yo lo digo en un medio de comunicación, otro que no tenga ese secreto, ya tiene ese secreto. Sí. Y se vuelve un arma que antes tenía yo y tú, pero lo va a tener un tercero, entonces no me funciona a mí. Sí. Fundamentos de política real en geopolítica. Política real en geopolítica. Otra cosa es que Putin le dice, miren, si ustedes hacen ese sistema de misiles de forma unilateral, nosotros nos vamos a ver obligados a responder. Y la respuesta de Rusia fue el desarrollo de una serie de conceptos teóricos que había en la Unión Soviética a finales de los años 80, que eran los misiles hipersónicos, misiles que tienen la capacidad en atmósfera de llegar a 9.000 y 12.000 kilómetros por hora, donde hicieron una prueba en el 2016 en el que salió un misil de Siberia en el Mar del Norte y cayó en las aguas internacionales cerca de Puerto Rico. ¿Y tú sabes en cuánto tiempo lo hizo? ¿Qué tiempo? 7 minutos. Respetando aguas internacionales. Si la trayectoria hubiese sido en línea recta, lo hubiese hecho en menos de 3 minutos. Desarrollaron el S-500, que es un sistema de misiles de defensa, que es el único conjunto de radares y misil tierra-aire que aparentemente pueden detectar un F-22 de Estados Unidos, el avión de caza de superioridad aérea más moderno del mundo. Es un avión, es un misil, que es un avión, pero está completamente controlado por una inteligencia artificial. Tú le dices, tómame ese avión. Él dispara, llega, va, tiene los radares, tiene los sensores, tiene las cámaras para quedarse dando vueltas, identificando dónde está el avión enemigo, y cuando lo detecta va para allá y lo explota. Segundo concepto. Y el tercero es la espada de Damocles. Un misil balístico intercontinental nuclear. Es un misil inmenso, absurdamente grande, porque tiene un motor de energía nuclear que utiliza para llegar casi a órbita, y luego tiene un reactor nuclear para su operatividad normal. Es un misil que sube a la atmósfera, llega a órbita, y como tiene un reactor nuclear, se queda ahí. Cuando le dan la orden, suelta sus ojivas. Tú nunca sabes dónde está, porque es muy pequeño, la perspectiva de lo que estamos hablando, y tú no sabes cuándo va a disparar. Pero él descartó toda posibilidad de una guerra nuclear esa conversación. Pero tiene los sistemas de defensa que vuelven obsoleto al sistema de la OTAN. ¿Entiendes? Sí, claro. Estoy completamente interesado en la paz mundial, en el que nunca haya una guerra nuclear, pero mi seguridad y mi soberanía como Estado ruso está completamente asegurada. Háblame de la parte también donde él hace referencia a que ha intentado negociar con Ucrania, pero que no ha existido la voluntad, que Zelensky cerró las negociaciones, pero le deja entrever que no es una decisión únicamente de Zelensky, sino de que está mucho más arriba, que son órdenes que él recibe. Básicamente, si el conflicto hubiese sido entre Rusia y Ucrania, se acaba en mayo, abril del 2022. Pero al recibir la ayuda de armamento estadounidense, de inteligencia estadounidense, de logística estadounidense, de los recursos armamentísticos de misiles teledirigidos que ha recibido por parte de la OTAN,
de Alemania, los Tiger 2. Sí, Tiger 2. Los modernos tanques de Alemania. Leopard 2, perdón. El Tiger es uno de 1945. Leopard 2. Si no hubiesen recibido todo eso, y sobre todo con un presupuesto aprobado por Estados Unidos en primer lugar desde 117 mil millones de dólares, el conflicto se hubiese acabado en muy poco tiempo. Pero la verdad es que no se esperaba que Estados Unidos ayudara a Ucrania de la forma en la que lo ha hecho. Y por eso incluso recriminó a Joe Biden por esto. Porque no tiene sentido. Porque los estados, los países, para hablar claro, que la gente entienda, que tienen armas nucleares, no se atacan directamente. Nunca. Y la plausible negación de un acto de guerra es el fundamento de cómo operan todas las organizaciones de seguridad en el mundo. ¿Cuántos golpes de Estado no ha organizado la CIA en Latinoamérica? Decenas. Pero nadie te puede confirmar que 100% fueron ellos, aunque sabemos que fueron ellos, ¿no? Tú nunca puedes decir quién fue, qué agentes de la CIA agarraron en Bolivia, qué agentes de la CIA agarraron en Nicaragua. Pero aquí colaboraron. Exactamente. En Panamá, después que Noriega fue su aliado, entonces lo detutanaron. No, y no solamente eso, mataron a Trujillo. ¿De quiénes eran las armas? Ametralladoras Thompson, calibre 45, que estaban preparadas para romper el blindaje del Cadillac de Trujillo, pero lo agarraron un día en el que no estaba blindado y lo explotaron. Y al día de hoy tienen tanto control sobre los medios de comunicación dominicanos que no se reconoce esa realidad. ¿Entiendes? ¿Cómo es que se mueve el poder estadounidense? Tampoco estoy diciendo que Putin sea un santo. Miles de periodistas presos. Miles de periodistas presos por referirse a la guerra en Ucrania como una guerra y no como una operación especial. No, y la cantidad de jóvenes que han tenido que ir a luchar a esa guerra con o sin autorización de sus padres. Muchísima gente. Como quiera tienen que ir sí o sí. Pero es una cuestión de entender de que vivimos en un mundo, un planeta que tiene hemisferios. Estados Unidos, Occidente, Europa se maneja de una forma. Rusia se maneja de otra forma. Y los chinos se manejan de otra forma. ¿Ok? Y hay una competencia constante entre ellos en todos los aspectos de la civilización humana. Económico, científico, académico, diplomático, político, de territorio. En todo lo que tú puedes imaginar, tiene que competir las potencias mundiales unas con otras. Hablando de China, mira la referencia que él hace, que su problema no es con Rusia, no, sino que los norteamericanos tienen problemas con China por la cantidad de habitantes que tiene y por el crecimiento económico que ha tenido. Son más de 1.500 millones de personas, donde China ya tiene la clase media más grande del mundo, con 750 millones de personas, y con el PIB per cápita más alto entre todos entre esa clase media. El PIB per cápita entre toda la población baja muchísimo, pero si te concentras en los 750 millones de clase media que hay, es altísimo el poder adquisitivo que tienen esa gente. Y son 750 millones de gente que comen todos los días, visten todos los días, necesitan comunicación todos los días, necesitan transporte todos los días, y ese es el mercado en el que hay que entrar en el mundo. Antes, yo diría que del 2007, todo el mundo tenía que estar en Estados Unidos. Ya no. Yo puedo ser una de las empresas más grandes del mundo sin venderle $1 a Estados Unidos. También hace una actualización interesante. Habla del dólar precisamente, de la referencia que él hizo del dólar. Vamos para allá. Un debate que hemos tenido los economistas es cuál es la economía más grande del mundo. Es serio el debate. Serio, intenso. Hay gente que decía que Estados Unidos sigue siendo la economía más grande del mundo.
Pero hay otros, cada vez una mayor cantidad de modelos económicos dicen que ya no es la más grande, sino que China ya es la más grande. Y demuestran desde hace tiempo, nos pasamos el 2022, el 2023 completo también debatiendo el tema, de que la economía china sobrepasó a la estadounidense en Producto Interno Bruto en octubre del 2021. Pero el hecho no se ha querido reconocer por el FMI. Y si el FMI no lo reconoce, no hay una forma de tú. Nunca va a ser un tema oficial. Y estoy hablando de una controversia, de un círculo económico, académico, como somos los economistas. Pero también está que sacar a Rusia del sistema de pagos internacionales SWIFT fue un error estratégico garrafal. ¿Qué tú haces con eso? Bueno, la República Dominicana compra muchísimos servicios y mercancías en el exterior y necesita poder liquidar esas operaciones de deuda que tiene con esos suplidores. Y todo eso se marca en dólares estadounidenses. Yo debo de poder hacerle una transferencia en dólares a mis suplidores. Bueno, luego de marzo del 2022, Rusia no puede hacer transferencias en dólares. Y le robaron muchísimo dinero también a Rusia, porque muchas cuentas del gobierno ruso estaban en Estados Unidos y fueron congeladas. Creo que fueron como 55.000 millones de dólares, una cosa así. ¿Qué ha sucedido luego de ahí? Dos cosas. Rusia ha exigido a todos sus socios económicos que las operaciones de compra y venta de petróleo y de gas natural se liquiden en rublos. La República Dominicana bien podría solicitar algo como eso y pagar en pesos dominicanos y ellos te dan una tasa de cambio al rublo. Y el dólar no tiene nada que ver. ¿A cuánto fue que se redujo? ¿Qué porcentaje fue que él dijo? Un 9%. Ellos tienen 13%. Un 3%. Antes de la guerra tenían un 51% de sus reservas internacionales en dólares estadounidenses, Rusia, y en la actualidad es un 13%. Y yo vi que según reportes de hace menos de 2 semanas, la economía rusa creció un 3% del PIB. Bueno, la cifra está en debate, porque se estima que es por lo menos un 3.9, un 4%, y que ese 4% se constituye en que Rusia es la economía que más ha crecido económicamente hablando en toda Europa en el 2023. ¿Ok? Y ha sido la que más ha crecido con centenares de sanciones. Claro. Centenares de sanciones económicas. Claro, contando con la ayuda obviamente de China, que fue su aliado. Sí, pero no solamente de China, de otros muchísimos países que no quieren saber de Estados Unidos tampoco. O pues se puede negar la vinculación entre el sistema bancario ruso y el de Arabia Saudí. Es una estupidez negar esa vaina en febrero del 2024. Los saudíes han ayudado a Putin, a Rusia, a hacer negocio. ¿Por qué? Porque le conviene a ellos, no son cuartos. O sea, son servicios bancarios de miles de millones de euros por día. ¿Quién no quiere tener una cuenta? Que tú abres los ojos, pestaña, tiene 200 millones de dólares, los pestañas de nuevo ya tiene 400. Es el sueño de un banquero. Tú te ríes. Es que de verdad estamos hablando de una serie de cosas que hay que explicársela a la gente en términos sencillos para que lo entienda. Te voy a decir algo. Luego de que Estados Unidos empezó a usar el dólar como una arma, fueron los principales países europeos que empezaron a disminuir sus reservas en dólares estadounidenses. Porque si tú le diste un machetazo a Rusia con tu dólar, tú me lo puedes dar mañana a mí. Sí. Hoy día no hay prácticamente un país en el mundo, bueno, la República Dominicana, que tenga la totalidad de sus reservas en dólares. En dólares. En dólares. No, los países tienen yuanes, tienen yenes, tienen libre esterlina. Oye, ¿quién vinieron a ayudar?
La libra esterlina, que estaba en capa caída desde el Brexit. Le dieron un impulso. Hubo países que empezaron a guardar parte de sus reservas en libras esterlinas. Oye, ¿quién? Los británicos que están en los bleachers del conflicto. La participación de Alemania y lo del gasoducto y las reacciones. Háblame en detalle de eso. Déjame explicártelo técnicamente y después desde el punto de vista y a la criminalístico. conclusión que él hace llegar al periodista cuando le plantea las hipótesis de cómo el Nord Stream pudo haber sido saboteado. Mira, Nord Stream era un gasoducto extremadamente moderno, tenía 2 metros de diámetro, que pasaba por el mar Báltico. El Báltico no es tan profundo como el Atlántico, pero es profundo. Okay, y donde estaba el Nord Stream también era profundo. Alrededor de 100 a 150 metros de profundidad. Los submarinos que tiene Rusia son muy buenos submarinos, pero no están hechos para cortar un cable submarino ni para intervenir un gasoducto. Me explico. Tienes que bajar con el submarino, tienes que tener una esclusa, que es una habitación en donde tú igualas la presión interna de esa esclusa con la presión del mar, y cuando tú vas haciendo eso, tú montas ahí un grupo de los mejores militares que tú te puedes imaginar en tu vida. ¿Ok? Tipo Navy SEALs, que están hechos para eso. Entonces tú, con unos pequeños motores submarinos, ellos llegan al tubo del Nord Stream y ponen cargas de explosivos que pueden explotar bajo del agua. Okay. Hay explosivos plásticos que son como una masilla que tú lo pones en la pared, tú le pones un detonador con una carga eléctrica y pueden explotar. Pero ese C4 se disuelve con el agua. Sí, parecido como a cuando hay una lava volcánica, que tú ves que esa lava tiene un efecto, pero que no se expande, sino que se queda ahí. Así no reacciona con el agua. Ajá. Ahora tú tienes que preguntarte una cosa. ¿Pueden haber países en el mundo interesados en explotar el Nord Stream? ¿Cuánto tienen la capacidad real de hacerlo? No, ¿y cuánto pueden llegar a esa profundidad para hacerlo? Solamente la clase Virginia de submarinos estadounidenses tiene esa capacidad. Solamente. Si lo hubiesen hecho los rusos, que no tiene sentido, porque el gasoducto es de ellos, que por el gasoducto pasaban 250 millones de euros diarios. Si usted quiere considerar la locura de que haya sido él mismo que se lo hizo, es un problema suyo. Pero desde el punto de vista de la conveniencia del suceso, todo apunta a Estados Unidos y la capacidad de poderlo hacer. Porque también está que no se encontró nada. No hubo un bote. No quedó una huella de un sitio. No quedó un cable de un explosivo. No quedó nada. El fuetazo de cuando y la reacción de Alemania, tan pobre. Le avisaron. Vamos a hablar claro. Lo que le hizo cambiar su parte de su dependencia energética. Y después pero para mal. Claro, porque ellos salieron también de sus reactores nucleares y le han hecho dependiente de una energía que ya no están produciendo. 1 metro cúbico de gas natural ruso es por definición más barato que 1 metro cúbico de gas natural estadounidense. ¿Por qué? Porque el metro cúbico de gas ruso está por un tubo que tú lo bombeas y él llega. Mientras que el estadounidense tienes que cargarlo en un barco, cruzar el Mar del Norte y llegar a Alemania. Tienes que quemar combustible para llevar el combustible. Eso por definición tiene que ser más caro que el gas natural ruso. Por la tubería. Por supuesto que sí. Tampoco tiene sentido tú tener una planta nuclear funcionando perfectamente y apagarla.
Les recomiendo a cualquier persona que vea un trabajo que hicimos sobre el estado actual de la energía nuclear, que le explico con cuchara cómo funciona eso. Lo que pasa es que hubo una tendencia mundial sugerida por algunos países y después ahora se han dado cuenta de que no era lo más adecuado y ha sido tarde porque muchos de esos reactores ya fueron desinstalados. Hubo una tendencia ignorante para ayudar a Estados Unidos a vender más gas natural convencional a Europa. Punto. Pero al final ha sido una malísima decisión para los mejores intereses Pero el europeos. mismo Estados Unidos no ha salido de muchas plantas nucleares que tiene, Pero todo con la que le da luz a su país. Todo lo contrario, José, que acaban de hacer una licitación. Yo puedo durar media hora hablando de esto. Acaban de terminar una licitación con el que llamaron a la comunidad científica estadounidense a proponer nuevos diseños de plantas nucleares. Y determinaron un nuevo tipo de reactor nuclear pequeño, de fisión media. Bill Gates tiene proyectos de eso también que está financiando. También al que le dio, al que ganó, también lo fundió, luego de que ganó. Y entonces el Departamento Federal de Energía Nuclear estadounidense acaba de emitir 350 nuevas licencias para instalar 350 nuevos reactores nucleares en Estados Unidos. ¿Tú sabes por qué? Porque el ejército estadounidense se va a electrificar y quiere electrificar la mayor cantidad de vehículos posible. ¿Tú sabes cuándo? ¿Cuándo? Al 2030. Y esa energía no va a salir de quemar el petróleo y el gas natural que ya ellos le están vendiendo a los europeos. No. El imperio es el imperio. Y lo que ellos le venden a los otros, esa es una fábrica de flujo de caja de dólares. En este caso Es que lo hacen dependientes. Oh, por supuesto. Es una infraestructura comercial pensada para extraer la mayor cantidad de dinero posible de la Unión Europea. Pero, ya lo explicamos, seguimos con Putin. Sí. ¿Okay? Y la entrevista. Y que la entrevista es fascinante. Otros detalles, cuando él se va, por ejemplo, a la inteligencia artificial, Sí, eso fue lo último. ¿qué tanta información maneja él que hace Toda. esa advertencia? Toda. Que se va más allá de lo que nosotros estamos viendo en el plano superficial, de si ChatGPT, de si Bard, que ahora le cambiaron el nombre por Gemini, que ellos que no, nosotros nos están enseñando los muñequitos, pero hay algo que va más allá. Déjame explicarte algo. El premio Nobel de Medicina reciente se lo dieron a dos PhD en medicina que inventaron una técnica que se llama CRISPR. El CRISPR es una técnica en la que tú engañas ciertas bacterias del cuerpo del ser humano. El cuerpo humano tiene el ADN, ¿no? Pero hay una serie de bacterias que se encargan de confirmar las copias de las hélices del genoma humano, del ADN. Y cada vez que ven el ADN tiene 4 proteínas. De ahí vienen las 4 letras del ADN. Entonces ya tienen una copia y constantemente viven revisando, literalmente es así, viven revisando si la copia de tu célula confirma con la que ellos tienen. Y cuando no confirma, si hay una mutación que hay que eliminar, por lo tanto ellas mismas modifican el ADN constantemente. Ellas diseñaron una forma en la que engañan a esas, en la que cambian la copia de ADN de la bacteria para introducir cambios específicos en el genoma humano. Esto no es ciencia ficción, esto es ciencia. Es allí donde él habla de superhumanos. Entonces, hoy día tenemos el inventario completo de todos los genes humanos, de las terapias de cambio humano, de cambio genético, y hoy día yo puedo, por ejemplo, seleccionar un embrión con las mejores condiciones posibles, más perfecto, y modificarlo de su ADN. Yo puedo hacer una copia exacta de lo que yo quiero que sea y tener un superhumano. Obviamente que esto tiene como 15 años en proceso. Y la medicina civil ha creado un código ético necesario para que este tipo de cosas no lleguen al mercado
y crearon un código ético que se basa en la no modificación del ADN mitocondrial. Hay un ADN que tú recibes de tu mamá y de tu papá. Esa es la copia que las bacterias utilizan para revisar tu ADN. Ellos llegaron al acuerdo de nunca modificar el ADN mitocondrial. Pero eso no quita que de forma experimental Eso no quita. Y fuera de la supervisión se hagan Eso no quita otras cosas. Que China, Rusia y Estados Unidos desarrollen cuál sería su versión perfecta de un ADN para crear el soldado perfecto. A donde yo no llego a saber si se ha hecho algún experimento. Pero desde el punto de vista conceptual funciona perfectamente. Incluso vi rumores, pero estoy hablando ya 6 o 7 años, de que habían embriones en China que se habían hecho con ciertas experimentaciones, porque es un tema súper complejo. Tú puedes hacer una modificación en el ADN hoy a un embrión, nace el niño y tú llegas a ver las consecuencias de lo que tú hiciste 10 años después. En una ocasión se dijo, y lo dejo en el plano de la especulación, que la estrella de la NBA, Yao Ming, un centro que jugó con Houston Rockets, Sí, yo sé, Yao Ming, era no, parte no, de no, un no. supuesto experimento de China. Bueno, ya, eso se queda. Eso se queda ahí. Sí, porque te lo creo más si Yao Ming hubiese sido coronel o mayor del ejército. Sí. Una cosa así. Y lo que estamos hablando es de que China tiene un altísimo interés en esto, y perdón, porque es que los chinos son chaparritos. En promedio, no hay chinos muy altos. Y eso en combate, en la altura de cuerpo a cuerpo militar, tiene consecuencias. Sí. Te da desventaja. ¿Qué otros detalles? Hay otro más. La entrevista. Hay otro más. Hay mucho. La entrevista es un... ¿Tú sabes por qué me gusta la entrevista? Porque nos recuerda qué debe de ser un estadista. ¿Qué debe de ser realmente el presidente de una nación? A mí me recordó el por qué, por ejemplo, Peña Gómez era Peña Gómez. El por qué Joaquín Balaguer llegó a ser Joaquín Balaguer. Y por qué Juan Bosch llegó a ser Juan Bosch. Todos tenían una visión de qué hay que arreglar en el sistema dominicano para competir en el modelo internacional. Todos tenían clara una visión de eso. Incluso la mayor cantidad de acuerdos los desacuerdos eran sobre los temas internos de la política dominicana, pero ¿cuál debe de ser la postura dominicana ante Estados Unidos o ante la Organización de Estados Americanos o ante la ONU? Todos ellos estaban de acuerdo, había muy pocos desacuerdos, lo puedes buscar. Sus discursos, sus opiniones, sus entrevistas, hasta las veces que pudieron debatir en persona, en televisión uno con otro, todo eso está en YouTube. Hay que tener una visión país clara de qué es lo que se quiere. Y segundo, no se puede sacrificar el bien social y económico de la mayoría de la gente por el de los empresarios o por el de las élites, que es uno de los tantos temas que toca Putin. Putin habla, le pregunta a Carson, usted se llevó muy bien con Donald Trump. ¿Usted cree que si vuelve alguien como él a cambiar ciertas cosas, usted de Estados Unidos puede mejorar? Y la pregunta fue muy interesante, la respuesta fue muy interesante. La respuesta fue, no es una cuestión de una personalidad que venga a cambiar 2 o 3 aspectos de Estados Unidos. Es un problema de que la élite estadounidense, la élite política, económica, empresarial, no está estudiando de manera objetiva los cambios del entorno internacional a fin de hacer los ajustes que convengan más a que Estados Unidos mantenga su hegemonía. Por ejemplo, cito uno, no tiene sentido detener la entrada de compañías y megacorporaciones chinas a la economía estadounidense. ¿Por qué? Porque esas empresas van a Estados Unidos a hacer negocios, a pagar impuestos, a generar mejores productos y servicios, y tú le estás diciendo, no, yo no te quiero porque tú eres chino. Entonces, ¿qué hacen esas empresas? Se van a Europa, se van a África, se van a Asia, se van a Rusia.
generan muchísimo dinero, llegan a ser algunas de las empresas más grandes del mundo sin vender $1. ¿Y a quién le conviene eso? A China, que se vuelve independiente de la economía estadounidense. Entonces la influencia estadounidense en el control chino de esas corporaciones es nula. Lo que más le conviene es que ya vayan para allá, a Estados Unidos, Sí. y generen billones de dólares en ganancias. Pero que luego de que lo están generando, Estados Unidos diga, espérate, cámbiame esto, cámbiame esto, cámbiame esto, cámbiame esto. Eso ya es una opinión mía. Sí. ¿No? No tiene sentido la forma en la que Estados Unidos, en la que la élite estadounidense está viendo las situaciones cambiantes del mundo. Y vamos a llevarlo al revés, ¿te parece? Sí, podemos aterrizarlo. ahí. Estamos en un globo terráqueo con el surgimiento de 3 polos geopolíticos: estadounidense, ruso y chino. Que hasta el momento no es que los chinos y los rusos se llevan bien. No, es que han tenido que abrazarse. No, comparten una frontera de más de 1000 kilómetros y tienen una historia conjunta de como 1200 años. Han aprendido a manejarse. Y hasta el momento Xi Jinping ha sido sincero con Putin. Por eso le dice mi amigo. Sí, no es mentira que son amigos. Porque Xi Jinping valora el poder de Putin y la inteligencia que ha tenido de no tener una buena economía y como quiera. Mira de quién estamos hablando aquí. Entonces, Estados Unidos se ha manejado pésimamente. Parece un muchacho de 15 años quien está manejando la política exterior estadounidense. Está fuera de todos los fundamentos de manejo diplomático y geopolíticos. Lo que pasa es que Blinken a veces quiere una cosa y la Casa Blanca quiere otra. Pero es que si el problema fuera de otro, de Blinken ahí, no. El problema viene desde Bush. Pensando como que nadie va a hacer un análisis histórico de las acciones estadounidenses. El disparate que hicieron para invadir Irak. Hoy sabemos que Saddam Hussein y Osama Bin Laden nunca se vieron la cara. Eso fue un asunto de petróleo. Totalmente. ¿Y cómo hace eso ver una potencia mundial como Estados Unidos? Nunca aparecieron las ojivas nucleares que decían que tenía Se Saddam. las inventaron como un subterfugio. El primer ministro británico se le salió una vez de aquel momento. ¿Ese era Tony Blair? No, Bulls creo que era. Luego de Tony Blair salió de ahí y vino otro. No me acuerdo cómo se llamaba. Señores de pelo negro, más fornido. Lo tengo en la mente, escúchame el nombre. Pero ese era el tema. Fue una estrategia, una historia, una trama, un cuento. De cómo cambiar la narrativa, claro, con el favor que había tenido el mundo, de que victimizaron a la capital del imperio, Washington, hicieron lo que ellos quisieran. Y recuerda también cómo cayó Gaddafi. Después que él quiso cambiar. Para allá. Después que él quiso cambiar la forma en que se hacía negocio, de cómo él se estaba abrazando a otras monedas y hacia dónde él quería expandirse. Lo que le Y ahí fue cuando le sacaron la alfombra. Lo que le conviene a la República Dominicana es profesionalizar a su cuerpo diplomático en la Cancillería. Hacer verdaderos embajadores. Gente de servicio diplomático. Formarlos en historia, en negociación, en diplomacia, en cómo conversar, en retórica. Enseñarles de todo. ¿Cuál es la economía mundial? ¿Cuál es el sistema de cooperación internacional? Salir a buscar negocio y romper con el miedo que tienen histórico, el miedo del gran hermano. Y luego de que tienes ese cuerpo diplomático, tú tienes que saber que lo que más le conviene estratégicamente hablando a la República Dominicana es no comprometerse con ninguno. Neutralidad. ¿Para qué? No comprometerte con ninguno te va a permitir tomarle a los estadounidenses lo que te pueden dar
tomarle a los chinos lo que te pueden dar y tomarle a los rusos lo que te pueden dar. Y navegar entre las tres agendas geopolíticas los mejores intereses de la nación dominicana. Pero nunca casarnos con Estados Unidos. Tú no ves, ¿con quién está casado Estados Unidos? Con nadie. Por lo que más le conviene. Eso es un Estado. ¿Con quién está casado Rusia? Con nadie. Por lo que más le conviene. Incluso la alianza con China se puede considerar una coyuntura de conveniencia. Y que a pesar de la... Más allá del aprecio personal que Putin y Xi Jinping se tienen. Sí. Es real. Sí, sí, sí. Como el aprecio que tiene Donald Trump con Putin, que es real. No es mentira. Que dijo que él cree que pudiera ganar las Sí, elecciones. sí, también. De calle. ¿Por qué? Sí, de todo dependerá de los procesos judiciales que tiene. No. Yo estoy esperando la entrevista de 2 horas de Joe Biden con un periodista ruso. Cállate, que yo viendo lo que pasa es que a Putin hay que darle mucha lectura, pero él ironizó incluso con eso. Lo que pasa es que lo hizo de una forma muy inteligente. Cuando el periodista estadounidense le preguntó sobre la última vez que había conversado con Joe Biden, él dijo que no, yo no recuerdo, no, revisen, no, yo no recuerdo. Entonces, ya tú sabes cómo él utilizó esa retórica para hacer referencia a lo que está pasando con el presidente de los Estados Unidos. O sea, es de verdad algo que uno destaca, la habilidad que tiene. Pero lamentablemente Biden en este momento está confundiendo al presidente de México con el rey de Arabia Saudí. Es una locura. Luego de darle un manotazo al fiscal que lo está investigando sobre unos documentos ultra secretos de Estados Unidos que él tenía, y entonces como el fiscal lo descarta, que ese hombre no sabe ni cuándo fue vicepresidente, que no puede recordar fechas clave ni siquiera de la muerte de su hijo, del último que se murió, en fin, y eso después que le dijo lo que le dijo al fiscal, cuando va ahí mismo y se refiere a eso que tú estás diciendo de Egipto, que confundió a Arabia Saudí con México. Mío. Ya ahí entonces, activó de nuevo esas alarmas. Es lamentable la situación. En conclusión, Eriden, ¿qué tú sacas de esta entrevista? ¿Tú crees que ha sido quizás, en términos periodísticos, tuvo el dominio del escenario, o ante una personalidad como esa, tú tienes que ir paso a paso sin comer ansias, esperando que cada pregunta, que cada cosa vaya cayendo, sin forzar? Porque yo vi que, por ejemplo, con esos casi 30 minutos que él duró, con esa explicación histórica, Tucker trata de enderezarlo. Él dice, pero usted es una enciclopedia. Incluso él saca documentos y se lo quiere presentar. Él dice, no es necesario, yo confío en su palabra, porque él quería cortar esa parte histórica para entrar de lleno con sus preguntas, pero yo entiendo que quizás fue inteligente de parte de él para poder sacar algo más adelante, dejar que él desarrollara. En primer lugar, yo estoy sumamente satisfecho con la entrevista, porque me dio lo que yo te puedo apostar, lo que tú quieras, que hay muy poco en la comunicación actual, que es cuáles son los verdaderos criterios y opiniones de Vladimir Putin como presidente. ¿Qué él piensa de la guerra en Ucrania? ¿Qué él piensa de la OTAN? ¿Qué él piensa de Estados Unidos? ¿Qué él piensa de la economía rusa? ¿Qué él piensa de China? ¿Qué él piensa del desarrollo del posible escenario de paz o de guerra de la humanidad en el siglo XXI? Todas esas eran preguntas que no podían ser respondidas hace 24 horas atrás. Y ya estamos hablando de eso. Segundo, reivindica, José, el valor que tiene el periodismo de verdad. El periodismo real. De ir a la fuente original de las informaciones y preguntar qué, quién, cómo, cuándo y dónde. Que lo han querido crucificar injustamente. Gente de izquierda por eso. Lo han querido atacar y algunos han querido censurarlo,
pero el periodista tiene que hacer su trabajo. El otro día aquí, ya quizás una anécdota, alguien me preguntó que por qué yo entrevistaba a Pepe Goico. Pero ven acá. Pues porque yo no puedo entrevistar a Pepe Goico. Haciéndole una entrevista, yo no le estoy confiriendo nada. Yo simplemente estoy preguntando lo que tengo que preguntar. Alicia Ortega entrevistó a Baby Doc y le dieron un reconocimiento en la Unión Europea por eso. Alicia Ortega apoyaba la dictadura de Baby Doc en Haití. No, ella fue a hacer preguntas. Entonces la gente tiene que entender, y puse este ejemplo, para que la gente entienda que nosotros tenemos que cumplir con el rol de hacer las preguntas. Ya hay otro espacio para la opinión, hay otro espacio donde usted puede hacer otras cosas, pero cuando se va a una entrevista, no es que usted esté de acuerdo con el personaje, no es que usted diga qué bueno es ese personaje, simplemente usted está haciendo su trabajo como medio. Yo te voy a dar las gracias. Porque yo tengo 34 años de vida y yo nunca había escuchado a Pepe Goico hablar. Sé quién era, sé lo que hizo, sé el peso de sus acciones, sobre todo durante el gobierno de Hipólito Mejía. ¿Quién no conoce la PPCAR? Claro, pero todo lo que pasa escucharlo a él hablar, que él diga lo que le entienda. Su criterio de las cosas me permitió a mí formarme una opinión más acabada del ciudadano que es Pepe Goico. Claro, entre la narrativa de lo que estaban contando la historia en este Correcto. momento y su versión. Entonces ya tú That's ahí it. puedes discernir entre lo que dijo la parte inicial y entre lo que él dijo después. Entonces tú tienes un filtro y tú tienes el discernimiento para saber si ciertamente él tenía o no razón, pero con eso, eso ayuda. Entonces eso es lo que a veces la gente no entiende y por eso estamos nosotros concediendo este espacio para analizar precisamente esa situación. Porque a veces hay una narrativa que no quiere que la otra sea expuesta. Exactamente. Y eso es lo que el verdadero periodismo le permite al público. Escuchar las diferentes opiniones. Ahora, por ejemplo, yo sé quién es Pepe Goico y tengo una visión mucho más acabada de quién es Vladimir Putin, que el público occidental no lo tenía. Entonces, si eso te permite, pero lo que te digo, hay que reescribir libros de historia. Eso te permite la reinterpretación de lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial, de lo que sucedió durante la Guerra Fría y de lo que sucede en la actualidad. Que Estados Unidos, tú que hablaste sobre Gaddafi, se hartó de Muammar Gaddafi, literalmente, al punto en el que la CIA le hizo un perfil psicológico, que fue uno de los documentos más interesantes que publicó Julian Assange con la publicación de los cables diplomáticos hace 14 años. Sí. 14 años, lo pueden buscar. Habían una serie de kurdos en el territorio de Libia. Los kurdos son una nación, pero no son un estado. Pero son 45 millones de gente. ¿Ok? Y están desplegados entre Libia, Siria y los países del medio. Incluso hay muchos en Egipto y hay muchos en el sur de Siria. Estados Unidos en el 2011 los entrenó y los armó y los fondeó. Y esos fueron los famosos insurgentes que invadieron Trípoli, la capital de Libia. Le invadieron completamente y sacaron a Muammar Gaddafi de la casa de gobierno. Y al final lo mataron. Pero esos mismos tigres, kurdos todos, se vieron con lo cuarto y con las armas de por fin constituir el califato de Kurdistán. Que es una idea que han tenido los turcos de tener un estado islámico en Siria. Y eso se le llamó ISIS, que fue un producto de la ingeniería de golpe de estado de la CIA. Y esa gente se fueron a Siria. Pero entre el 2014, el segundo gobierno de Barack Obama, y el 2016 fueron declarados el enemigo internacional terrorista número 1 de Estados Unidos.
Hoy sabemos que todo eso fue discurso. Y cuando Estados Unidos se los encontró en Siria, los armó para que dieran un golpe de Estado a Bashar al-Assad, el presidente de Siria. Pero Putin dice, no, pues esto no tiene sentido. Porque tú me haces un golpe de Estado en Ucrania, si tú me haces un golpe de Estado en Siria, me quitas el Estado que hay en Siria, todos esos refugiados sirios van a coger para Rusia. Los que tienen el mar Negro arriba, ¿no? Van a coger para Rusia. Van a ser un problema migratorio ruso. Yo no quiero eso. Por eso fue que Vladimir Putin defendió a Bashar al-Assad, que no es un ángel. Malísimo el tipo, un tirano. Sí. Pero es mejor tener un tirano y no tener una oleada migratoria. Masivo. Que fue lo que produjo el golpe de Estado que Estados Unidos le hizo a Muammar Gaddafi, que tuvo a esos libios, se fueron, ¿tú lo sabes? Sí. A Europa, y llenaron el sistema social de beneficencia, lo saturaron completamente. Sí. Y eso ha cambiado la dinámica antropológica de natalidad social de toda Europa por todo el siglo XXI. Todos estos temas importantes han venido a tener un contexto histórico simple y preciso en esa entrevista. A raíz de esa entrevista. El periodismo es una de las acciones profesionales más nobles y que mejor pueden ayudar a una sociedad a educarse, a entender mejor la situación en la que vive y a comprender el mundo tan complejo que tenemos en el día de hoy. Es una responsabilidad lo que tenemos los comunicadores. Así mismo es. Bueno, Eriden, agradecerte, pedir a la gente que se suscriba a tu canal, Eriden Estrella. Vamos a dejar un enlace también para que ustedes pasen y vean, puedes compartir también este mismo contenido. Si tienen un disco te lo puedo llevar ahora mismo, y si no te mando el enlace para que puedas también compartirlo directamente en tu canal y para que tu público pueda disfrutar de ese análisis magistral que acabas de hacer, para que aquellos que vieron esa entrevista, pues entonces ahora también refuercen un poquito más parte de ese contexto histórico. De corazón te agradezco mucho y tienes mucho conocimiento que siempre lo pone a disposición de los demás. Compartan este contenido para que llegue a muchas más personas y nos vemos en la próxima ocasión. Gracias de corazón. Bye, bye.